Hola, me da mucho gusto saludarlos. Espero de todo corazón que pues estos sucesos no les hayan representado para ustedes alguna pérdida de algún familiar o de algún amigo. Y que bueno, si esto fue así, que la resignación pronta llegue a sus corazones. Sin embargo, como les he venido diciendo en algunos correos, pues tenemos que ir reconstruyendo esto que nos ha sucedido. Un reconocimiento importante a todos mis alumnos que han contribuido, ya sea a la cuestión de recolección de víveres, que han estado de voluntarios, que han estado de brigadistas. Es un trabajo extraordinario lo que han venido haciendo y que nos va a levantar mucho más rápido. Por ahí decía la maestra Cecilia que es una gran oportunidad esto para construir esta pedagogía de la protección civil o de los desastres, ¿no? Ahí hay un nicho. Es una ventana que se abre, pero que siempre debería de haber estado, ¿no? Al menos echar una miradita a lo que ha pasado en estos 32 años, ¿no? Después de aquel sismo del 85, cuánto se ha abonado y cuánto falta por abonar a partir de esta lamentable experiencia. Entonces, bueno, pues para continuar un poco con nuestra academia y este objetivo que tiene, que es que ustedes concluyan su carrera de pedagogía y que nos atrasemos lo menos posible, fue que se me ocurrió hacer esta videoclase para recuperar todas estas ausencias que hemos tenido de nuestra actividad, pues ya sea que por la remodelación de la facultad o porque nos cambiaron a Sánchez Vázquez o por estos inevitables desastres naturales, ¿no? Que han implicado la revisión de las instalaciones y por tanto también ha implicado que pues estemos fuera de circulación. Curiosamente, ¿no? Trabajar con la nube nos ha venido permitiendo no perder la secuencia de la materia y el estar pendientes también del mismo, ¿no? Para mí ha sido muy un beneplácito enorme ver los trabajos que han realizado, ¿no? He revisado hasta el día de ayer, ¿no? Los 3 temas que tenemos ya listos y en la tinta ya puesta, ¿no? A través de la nube y de los comentarios que han hecho, ¿no? Los 3 temas que estamos tratando de recuperar en este momento son el término de la alfabetización audiovisual, lo que tiene que ver con la comunicación en el aula y posteriormente lo que tiene que ver con educación y web 2.0. Yo he tomado algunas notas de sus aportaciones que me han parecido grandiosas. Creo, ¿no? Que la revisión de las revistas ha sido muy interesante y ustedes le han dado una valoración especial al trabajo que se ha venido realizando desde el 2012 con esta publicación. Y digo una valoración muy especial porque reconocen en el trabajo de sus compañeros que construyen verdades que ustedes toman y las retroalimentan. Esto es un trabajo que a mí me ha sorprendido muchísimo, que insistía mucho en él, pero que luego mis alumnos no le habían tomado hasta este momento, lo digo con toda honestidad, la seriedad que se requería. Entonces me da mucho gusto que esto haya sucedido. Quisiera luego ver en sus comentarios en mi blog, ¿no? De Gogo Aprende, que es donde ya les puse un espacio para comentar este video, pues qué opinan, ¿no? De este ejercicio que me parece que ha sido muy fructífero, pero sobre todo estoy muy sorprendida de cómo ustedes han tomado estos contenidos que han ido armando sus compañeros, pero que serán también muy importantes porque en la siguiente generación que me toque, digamos, el siguiente curso de comunicación educativa 1 y 2, pues retomarán sus ideas, ¿no? Para construir parte de este documento en la nube. Entonces, pues eso es lo que nos implica, pues, una seriedad en el trabajo académico que vamos desarrollando. Seguramente están viendo que está mi voz un poco desfasada con la imagen, pero bueno, es que mi sistema de captura de mi compu pues es medio chafita, digamos, y entonces no me permite tener esta sincronización. Pero bueno, si quieren no me vean, nada más con que me escuchen es
es suficiente, si no vamos a pasar fotos ni nada. En fin, voy a empezar con este primer tema, ¿no? Que es el de la alfabetización mediática. Veo en sus comentarios cosas muy interesantes. Primeramente, que ustedes hacen un reconocimiento de los medios como un constructor de la realidad. Y eso, bueno, eso lo hemos discutido mucho en clase, y así es. Los medios nos construyen la realidad desde donde la queramos ver. Y bueno, con esto solo basta ver el caso de Frida Sofía, ¿no? Y el terrible caso del Colegio Rebsamen para de repente tener a todo el mundo ahí cautivado y luego resultar, ¿no?, que no era cierto, y luego peor, buscando en los archivos de los mismos medios, resultando que ya había sido una estrategia que se había utilizado en el 85 con un tal Monchito o algo así, ¿no? Entonces, esto nos implica, ¿no?, observar con detenimiento la importancia que es el asunto de la alfabetización mediática. Si en la medida que nos tengamos una mayor alfabetización mediática, es en la medida que difícilmente nos enganchamos en información que no podría ser veraz, o que podemos tener criterios que nos permitirían cuestionar la información que se nos va presentando. Ese es un gran trabajo, ¿no?, que hace la alfabetización mediática. Otra parte que ustedes no soslayan en ningún momento es la violencia que se ve en los medios, ¿no? ¿Y de quién es esta responsabilidad? Si es la responsabilidad de la alfabetización mediática de la escuela o es la alfabetización en casa, el cuidado que deben tener los padres. Pero también hemos discutido, ¿no?, de cómo los padres dejan que sus hijos vean contenidos con tal de que no los estén molestando, ¿no? Entonces todavía tiene más implicación este asunto de la alfabetización mediática, porque entonces hay una posibilidad de intervención en esto que se llama ahora las escuelas para padres. Las escuelas para padres en este momento me parecen fundamentales, ¿no?, un desarrollo serio para poderles abonar en este tipo de competencias que se requieren, que van a ser una mejor educación para sus hijos. También es importante puntualizar, no lo puntualizo yo, lo puntualizan ustedes, que hay varios asuntos que se van tratando dentro de los diferentes contenidos que vemos, que tienen que ver con valores y que tienen que ver con la imitación de estilos de vida. También lo hemos platicado mucho en clase, y sí, bueno, ustedes lo recalcan, hacen referencia, ¿no?, sobre lo que escriben sus compañeros al respecto, y tenemos que seguir abonando en esto de la alfabetización audiovisual. Me parece que hay un tema importante que, si nosotros retomamos esta lectura de alfabetización que vimos el semestre pasado, los que no estuvieron conmigo lo pueden ver, hay por ahí un documento que se llama Media Kit, ¿no?, que lo pueden ver en Comunicación 1, lo pueden ver en el blog, donde justamente no solamente se trata de saber ver, ¿no?, de entender los mensajes ocultos, sino también de saber procesar la información y construirla a nuestro favor, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvimos en la educación fue aceptar, ¿no?, lo que los medios nos ofrecían para la educación, ya sea lo que ya estaba construido, es decir, lo que se nos ha ofrecido siempre comercialmente, o lo que nosotros éramos capaces de construir. Una revista, ¿no?, como la que ustedes han consultado, es cómo tomamos a los medios para construir conocimiento a favor de la educación a través de herramientas total y absolutamente comerciales. Entonces, cambiar las cosas requiere, ¿no?, preparación, entender cómo funcionan los medios, entender qué tipo de mensajes y por qué medios podemos transmitir esos mensajes para abonar en la educación. Ese es el gran pendiente que tenemos. Y alguien que nos va a ayudar durísimo para atacar este pendiente es precisamente la alfabetización audiovisual. Luego me da como un cierto temor cuando adentramos con esto, que luego ya no quieren que sus hijos o sus alumnos, ¿no?, vean la tele, o bueno, ya casi ni ven la tele, ¿no?, estas nuevas generaciones, pero sí ven Netflix o ven Blim, ¿no?, estas plataformas, ¿no?, de videos. Y la alfabetización es la misma, ¿no? O sea, tienen que tener este mismo cuidado de lo que ven, de discutirlo, de estar abiertos, y como siempre les digo, tenemos que estarle siempre echando ojo a lo que traen los medios para pretextar
asuntos de discusión en las aulas, a asuntos de discusión con la familia sobre lo que se ve y sobre lo que nos podrían estar generando. Si se discute, hay más posibilidades, ¿no?, de contrarrestar el efecto de los medios, lo que podría ser negativo, y a su vez, ¿no?, como sociedad, ir cambiando el tipo de contenidos que queremos ver en estos medios. Los estudios de mercado, ¿no?, dicen lo que al final, a partir del resultado de estos estudios de mercado, es que se van construyendo las cosas. Si el mercado empieza a ver que somos gente que exigimos mucho más, porque tenemos competencias para ver lo que estamos viendo, que ya no se nos puede engañar tan fácil, entonces vamos a cambiar la situación sobre lo que estamos viendo en las pantallas. Pero el que tengamos muchas series de narcos es porque las aceptamos, simplemente. En el momento en que el mercado vea que no aceptamos eso, o que aceptamos propuestas mucho más elaboradas, entonces esto va a cambiar. Pero ¿desde dónde empieza este cambio? Pues empieza desde nosotros mismos, ¿no? ¿Dónde vamos a generar estos cambios? Como ustedes bien lo han dicho, en la escuela, pero principalmente en la casa. Si nosotros cuidamos lo que vemos, seremos más críticos. La alfabetización audiovisual parte, en principio, de que tengamos un pensamiento crítico, que eso es mucho más difícil que formar, que incluso la misma alfabetización audiovisual. Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar en esas perspectivas. Otro de los temas, ¿no?, que se nos quedan pendientes por discutir, justamente fue lo de la comunicación en el aula. Es un tema, fíjense que ya les había yo mencionado, ¿no?, a lo largo de las clases, que cuando los contenidos que están refiriendo siempre a la comunicación educativa, siempre le están, al menos en los últimos 20 años o más, refiriendo que es simplemente un asunto que tiene que ver con los medios y la educación. Y bueno, yo espero, ¿no?, que después de lo que hemos leído y lo hemos analizado, pues no, efectivamente no. La comunicación educativa tiene que ver desde las relaciones interpersonales que se dan en el aula, lo vimos con los diferentes tipos de comunicación que se daban en el semestre pasado, ¿no?, a partir de esa primera lectura que hicimos. Y bueno, pues todas estas comunicaciones o estos tipos de comunicación que están pasando en el aula, ¿no? Entonces, muchas de las reflexiones que ustedes hacen es decir, bueno, la falta o la poca pericia que tienen a veces los maestros, ¿no?, para entablar el diálogo. La falta del reconocimiento del otro para poder entablar el diálogo. El simplemente saludar. ¿Qué dice la imagen del profesor ante los alumnos? Las prácticas autoritarias, el bullying. El bullying es un problema de comunicación en el aula. Si un profesor es incapaz de ver, ¿no?, que sus alumnos se están violentando y no resuelve el problema y no le entra, entonces pues difícilmente vamos a acabar con esas prácticas, y es un tema de comunicación en el aula. Si la institución, si el maestro pues llega deprimido a la clase, va a tener problemas de comunicación en el aula. ¿Qué estarán haciendo los maestros ahora, ¿no?, que regresan después de una catástrofe como lo que acabamos de suceder? ¿Cómo va a poner en juego, ¿no?, todos sus sentimientos? Porque el maestro también está afectado con sus alumnos. ¿Cómo les va a permitir a sus alumnos, ¿no?, que cuenten sus historias? O cómo él mismo va a contar su propia historia entre los alumnos, ¿no?, para que todos traten de sanar lo que ha sucedido y poderlo ver en perspectiva, ¿no? Eso es aprovechar, tener una catarsis, ¿no?, y algo que ayuda mucho, no solo con el tema de hoy, sino con cualquier otro tema, ¿no?, para pretextar una buena comunicación con los alumnos. Evidentemente, y no se dice en los artículos, pero que habría que retomar, es pues cuáles son el tipo de estrategias, ¿no?, que se tendría que tener para comunicarse en el aula. Es sobre temas que ustedes pueden ir ahondando. Por ahí hay un artículo, creo que me parece que es en el primer número de César Belmont, que dice, ¿la comunicación en el aula se planea? Pues sí se planea, no se puede ser un improvisado. En el momento que estamos haciendo la estrategia didáctica, tenemos que ver cómo nos vamos a comunicar con los alumnos, ¿no? ¿Qué estrategias de comunicación vamos a utilizar? A lo mejor les podemos contar un cuento, les podemos contar una historia, tomar una nota de periódico, pasarles un video. ¿Cómo nos vamos a comunicar con los alumnos? Entonces, claro que la comunicación en el aula se puede planear, siempre y cuando reconozcamos el otro. O sea, en
Esto no es como antes de que nada más el profesor hablaba, ¿no? Y hablaba y si entendían que bien, sin reconocer cómo podían o no llegar a sus alumnos. También hay un tratamiento, ¿no?, dentro de los artículos que hemos leído sobre el lenguaje, que no todos manejamos el mismo lenguaje. Y acuérdense, la comunicación es poner en común. Y lo primero que ponemos en común es el lenguaje. ¿Cuál? El lenguaje hablado, ¿no? Si todos tenemos la posibilidad de poder hablar. Los que tienen algún tipo de cuestión especial, que sean sordomudos, pues entonces hay que saber el lenguaje de ellos para podernos comunicar. Aquellos que son ciegos, no sabemos braille, entendemos su lenguaje, nos podemos comunicar. Si no identificamos estas cosas, difícilmente vamos a poder lograr una buena comunicación en el aula. Ahora, los estudios ya no solamente son o tendrían que ver con las aulas presenciales, sino también tendríamos que estar pensando en lo que son las aulas virtuales. Entonces creo que es importante, si ustedes me lo permiten, ¿no?, que sigamos ahondando en estos temas, que sean retomados, ¿no? Bueno, sé que no todos van a escribir sobre comunicación en el aula o van a hacer carteles sobre lo mismo, pero bueno, creo que al escribir y reflexionar sobre lo que han escrito sus compañeros en la revista y lo que han escrito ustedes mismos, creo que tendremos nuevas directrices para abordar este asunto que no es menor y que es muy importante y es una de las partes de la comunicación educativa, ¿no? El análisis de la comunicación en el aula, ya sea presencial o virtual, ya sea en términos de comunicación formal o no formal, porque también hay que voltear a ver a la educación no formal, hay que voltear a ver demasiadas cosas, ¿no?, en este tema, como por ejemplo la educación de adultos. Por ahí venía un artículo, si no mal recuerdo, de Cristina Zavala, que hablaba sobre la comunicación que pasaba dentro de las aulas del SUA, dentro de sus aulas, ¿no?, cómo se estaba dando. Yo siempre les digo, hagan una auditoría de comunicación, cómo funcionan sus maestros, cómo se comunican con ustedes. El respeto, ¿no?, es muy importante, que es algo que se ha perdido mucho o que se concibe de otra manera, que a lo mejor nosotros no estamos entendiendo. O sea, quizás el valor del respeto que nosotros habíamos entendido en los últimos 20 años, pues ya es distinto y se tendría que resignificar para volver a construir cuestiones de diálogo. Es decir, que hoy los alumnos puedan hablar más que antes y que se les permita un diálogo, no quiere decir que no lo hagan en orden, o no quiere decir que tengan que imponer sus ideas, como tampoco ya las puede imponer el maestro. También estamos abonando en temas de democracia, ¿no?, y de diálogo. Y bueno, y finalmente, ya para no atiborrarlos mucho con esto, está el último tema, que es el de educación y web 2.0. Es muy importante, por ahí he leído algunas intervenciones de ustedes en la nube, ¿no? Esto que tiene que ver de si conocemos los términos que todo este mundo de tecnología nos ha venido a aportar. Si sabemos cuál es la diferencia entre la web 1.0, la diferencia con la web 2.2, 2.0, no 2.2, y bueno, y ahora ya se habla de una web 3.0. Entonces, bueno, este mundo nos trae nuevos conceptos, muchos de ellos provienen del inglés, ¿no? Y entonces, bueno, también tenemos ahí que hacer como bilingües, ¿no?, para entender a qué se refieren. Creo que no se vale hablar de tecnología o referirse a ciertos aspectos si no los conocemos de fondo. Entonces creo que esa es una parte muy importante para empezar a hablar de tecnología o de web 2.0, ¿no?, relacionado con la educación. Aquí lo importante de la web 2.0 es que justamente se permite esta interactividad. Ustedes me están viendo, ¿no?, a través de un video que yo publiqué en mi blog a través de internet. Entonces, y yo estoy esperando que ustedes me contesten en mi blog, ¿no?, sobre todo esto que yo estoy diciendo y que ustedes están abonando dentro de la nube, y estamos utilizando pura tecnología, estamos teniendo una videoclase, ¿no? Y bueno, para esto sirve. Esta es como una gran ventaja que tendría la tecnología de la educación. Pero si se dan cuenta, para que logremos esto, todos tenemos desarrollados un cierto tipo de competencias. Por ejemplo, yo observaba en la nube, ¿no?, que les estoy dando indicaciones precisas de me pones el nombre al final con verde. No sé si por un asunto de daltonismo, unos me lo ponían en café, otros me lo ponían en azul, o ya de plano me lo dejaban en negro, pero no me lo ponían no todos en verde, ¿no? Entonces, bueno,
ahí a lo mejor era porque pues, no sabían dónde picarle para poner el verde, y ahí tenemos un problema de falta de competencia, ¿no? Para colorear una letra, ¿no? Y entonces eso abona, ¿no? Sobre los conocimientos o capacidad que tenemos que manejar estos medios. A mí me implica, ¿no? Tener una computadora, que tenga una cámara y poder grabar el video, ¿no? Y poder saberlo poner en internet. Ustedes, ya muchos de ustedes deben saber cómo subir un video, por ejemplo, a YouTube, ¿no? ¿Por qué lo saben? Porque ya lo hicimos como práctica el semestre pasado. Entonces, ¿cuántas competencias? Sí, la tecnología sí ayuda mucho, pero si tenemos las competencias para poder utilizarla. Por otro lado, es un pleito que han tenido, tanto en las revistas como veo que lo vuelven a retomar en sus comentarios, el pleito de la repartición de las mentadas tablets, ¿no? Que hizo este gobierno, pero que no empezó con este gobierno, digo antes porque no había tablets, pero desde Vicente Fox empezaron a repartir computadoras en las escuelas como si esto fuera la panacea del acercamiento a la tecnología. Y yo les insistiría, sí, la tecnología funciona si tenemos las competencias, y siempre les hablo de este cuaderno combinado, ¿no? Que hoy lo sustituye el Word, el Excel y el PowerPoint, ¿no? Estos cuadernos que teníamos, que eran de rayas, de cuadros y blancos, ¿no? Estos cuadernos pues, que hoy los hemos trasladado, pero al final del día, si no sabemos escribir, si no sabemos matemáticas o si no sabemos resumir nuestras ideas, pues difícilmente, ¿no? Vamos a poder aprovechar de fondo, ¿no? estas herramientas. Y por otro lado, ¿hasta dónde tenemos que saber operar estas herramientas? Entonces vamos requiriendo de una serie de competencias que nos hagan aptos. Hay esta gran discusión de qué pasa con los maestros. Bueno, los maestros tienen una resistencia, nos queda muy claro, no porque no lo sepan utilizar, yo creo que lo saben utilizar bastante bien. Nada más que dicen, híjole, pero ¿cómo integrar esto? O sea, yo creo que ha habido una falta, ¿no? Como, me voy a atrever a decirlo así, mercadológica, ¿no? Para que los maestros le entren a la tecnología. Es decir, si los maestros empiezan a ver todas las bondades que esto les puede ofrecer, quizás le entren. Pero si llegan y se lo imponen, aquí es un problema de comunicación, ¿sí? de comunicación institucional que se ha tenido, pues por eso es que no está funcionando. Hablan también mucho, ¿no? De lo que fue Enciclomedia. Llegamos y impusieron toda la tecnología, pero no permitieron la apropiación, que yo creo que ese ha sido el gran problema. Y la apropiación es justamente esto, que yo sea capaz, ¿no? Yo como profesor, de utilizar el recurso para beneficiar a mis alumnos, para beneficiar mi práctica educativa. ¿Sí? Yo tengo una gran preocupación porque no hemos tenido clases, y dije, bueno, pues al menos aunque me vean así, y que no se sientan, ¿no? Que aunque no estamos en el salón de clases, pues hay un contacto, aunque sea de esta manera. Para mí, claro que me hubiera encantado que todos nos conectáramos a la misma hora y tuviéramos la conferencia, ¿no? Así la clase en vivo, pero al final del día, bueno, pues yo digo, tengo cierta tecnología en casa, pero no la suficiente como para lograr contactar a los 40 que somos, ¿no? Dentro del salón. Por eso esas grandes videoconferencias se hacen en clase, pero aún así con equipos domésticos podemos lograr esta comunicación. Entonces eso es como diferenciar entre los fierros, los aparatos, ¿no? Digamos, los hardwares, los softwares, y poderlos utilizar en favor de la educación. Evidentemente esto requiere de un gran desarrollo de competencias que tiene que ver desde cómo se constituye el medio, qué necesito para operar ese medio, y luego escribir el discurso que voy a transmitir. Esa es la parte más importante que a mí me parece. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, en mi experiencia he visto muchos cursos de educación a distancia que los hacen tan globales y tan genéricos que son poco significativos, ¿no? Entonces, una experiencia, por ejemplo, que tuvimos en ciencias políticas es que finalmente se nos pedía a los profesores que escribiéramos los cursos que dábamos para Secretaría de Salud o que dábamos para estas academias de derechos humanos, o según ahora sí que los clientes que atendieran ciencias políticas, pues que quisiéramos los cursos donde le estábamos hablando directamente a ellos y donde estábamos resolviendo problemas directamente para ellos. O sea, estos cursos masivos, globalizados, pues de repente no les son significativos, ¿no? A muchas, al sector que te estás refiriendo, ¿no? O a la audiencia que
que vas a atender, ¿no? A tus estudiantes, ¿qué les puede significar? Los estudiantes de repente quieren aprender para resolver sus problemas de la vida cotidiana, entonces los ejemplos y las situaciones en las que los tienes que poner son para resolver los asuntos que les están pasando por enfrente y no otras películas, ¿no? Que ni siquiera a lo mejor alcanzan a ver. Entonces es muy importante, ¿no? Que este asunto del uso de las tecnologías en la educación pues estén relacionados con cuestiones prácticas, próximas y que nos ayuden realmente a adquirir conocimiento. Eso requiere también de muchísima competencia a la hora que estamos haciendo la didáctica. Entonces, mucho cuidado con pensar que el profesor sea sustituible por esta tecnología. El profesor va a ser sustituible si no se sube a la tecnología, pero si se sube a la tecnología y lo utiliza didácticamente, entonces las cosas van a cambiar. O sea, porque lo que estamos viendo es que hay muchísima información por todos lados, pero por el otro lado tenemos alumnos que son incapaces de procesar. Y luego quitamos instrumentos o herramientas que son súper útiles como las tesis. No, que ya no se haga tesis, que salgan por promedios o que hagan trabajos como reportes o cuestiones así, que son más sencillos, pero ni siquiera van a poder hacer eso si los chavos no saben procesar la información. Y entonces, algo que es fundamental para el uso de estas tecnologías es tener una alfabetización mediática. Algo fundamental para usar las tecnologías en la educación es saber dónde las vamos a aplicar dentro del aula y qué vamos a aplicar dentro del aula. Entonces esto ya se va haciendo un círculo virtuoso que si lo vemos por separado no tiene sentido, sino que tenemos que ir concatenando todos estos aspectos para lograr, ¿no?, que la tecnología realmente sirva en procesos educativos. Entonces un asunto fundamental es la alfabetización mediática, que vimos. Otro asunto fundamental es reconocer, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de reconocer que mis alumnos todos tienen un teléfono celular, pues ¿cómo le voy a hacer para entrar con ese teléfono celular y que ellos puedan adquirir conocimiento? Eso me exige una competencia como profesor. Hay que echarle una miradita por ahí a las competencias que dicen que tenemos que tener los profesores en el siglo XXI. Es un documento que hizo la UNESCO, lo encuentran muy fácil en internet y ver pues dónde estamos en esas competencias y cómo las estamos desarrollando y si no es solamente las competencias que tienen que tener el profesor, sino son las competencias que debemos de tener todos los educadores desde el punto que nos toque colaborar, ¿no?, para lograrlo. Pues bueno, chicos, espero ver sus reflexiones en el blog. Yo he recuperado pues de manera muy general, porque sería imposible, ¿no?, por el tiempo, si ya llevo 27 minutos hablándoles, todas y cada una de las aportaciones que han hecho. Yo voy a imprimir, ¿no?, estos 3 documentos, ya cada quien le voy a entregar, conforme entregaron ya mis comentarios. Ya está arriba en la nube el nuevo documento que tenemos que ir construyendo, que es la imagen de la educación en los medios de comunicación. Como se habrán dado cuenta, pues hay diferente extensión de contenidos en la revista sobre los temas. Este tema no fue muy tratado, ni mucho menos el siguiente, ¿no? Entonces van a tener que abonarle más a sus comentarios. Y les digo, es muy importante que si lean y citen lo que están leyendo, que citen a sus compañeros. Y todavía un error que veo muy marcado. No se escribe, lo voy a escribir aquí atrás, ¿no? Le voy a pedir. Quiero agradecer a Alejandra Vanegas que me está ayudando con esto. Ale, salúdalos. Hola, chicos. Ale pues a lo mejor muchos lo conocen, ella ya acaba de terminar la carrera. Y es como escribimos TIC. Mucho tiempo se estuvo escribiendo así. Quiero decirles que así no se escribe, porque es español y inglés. Cuando nos referimos a la tecnología de la información y la comunicación, nos referimos así. Cuando escribimos en los documentos, nos referimos así y no así. Entonces, nada más, ojo con eso, para aquellos que van a hacer artículos, cuando se vayan a referir a las tecnologías de la información y la comunicación, se escribe así, no así. ¿Sí? Es lo único. Y bueno, pues espero que nos reunamos el 7 finalmente. Y sobre todo, bueno, si su corazoncito está triste como
seguramente es posible que sea el de todos, ¿no? Por este luto, ¿no? que llevamos en nuestro corazón, pues que todos encontremos rápido la paz y nos encontremos rápidamente en nuestras actividades. Los abrazo a todos, que estén muy bien.